Entonces, es un placer para mí el día de hoy traer un tema que va a generar como diferentes sensaciones entre cada uno de ustedes y es hablar del proceso de atención de enfermería. Ese proceso de atención de enfermería que para muchos de nosotros durante la formación pudo ser un coco, pudo ser un tema que no le encontramos el sentido a poderlo hacer en la práctica y cómo hay una brecha entre la teoría del plan de atención de enfermería y la práctica clínica. El contenido de la presentación será el siguiente y el objetivo de la misma es eso, es que nos apropiemos del plan de atención de enfermería, que entendamos la importancia que tiene el plan para el desarrollo de la disciplina. Traigo en este momento el eslogan o el tema y el objetivo de este simposio. Estamos hablando de actualizaciones en cuidado especializado del profesional de enfermería. Me place demasiado estar después de una muy buena presentación de los roles de enfermería realizado por Liliana y de una presentación completamente robusta de cuál es la formación de enfermería y qué necesidades tenemos con respecto a la formación. Eso nos lleva a entender que somos enfermeros especialistas en una área crítica como es el área quirúrgica, que requerimos constantes actualizaciones para las diferentes competencias que nos mostró Liliana y que estamos inmersos en un servicio que tiene una evolución constante y permanente. Las técnicas quirúrgicas, el contexto anestésico, la monitorización, la actualización en la ingeniería biomédica llevan a que como enfermeros sigamos en esa actualización. Entonces, este simposio lleva y da respuesta a estas necesidades. Pero esto me lleva a una pregunta y es, ¿en qué momento como enfermeros queremos fortalecer competencias que no están tan directamente relacionadas con el cuidado del paciente, pero que sí nos van a ayudar a consolidar un cuidado más seguro y de calidad para los mismos? Por lo tanto, la pregunta que quiero dejarles después de esta presentación y para que la intentemos desarrollar a lo largo de la misma es, ¿para cuándo vamos a evolucionar desde el desarrollo disciplinar? ¿Desde cuándo como enfermeros vamos a pasar de fortalecer esas competencias que nos van a llevar a desempeñarnos mejor en el área quirúrgica, a dar un paso y decir, ¿cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a desarrollar procesos investigativos? ¿Cómo voy a traer la investigación a mi práctica? ¿Cómo voy a fortalecer mi práctica clínica diaria con la mejor evidencia para brindar cuidado de enfermería seguro y de calidad? Eso nos lleva a algo que es indiscutible contextualizarlo y es el marco epistemológico de enfermería. Entonces me imagino que ustedes están haciendo caras como estas, cada uno debe tener una sensación diferente cuando hablamos de marco epistemológico. Y sí, es un tema que no es tan fácil de manejar, es un tema que en la teoría y en la formación lo vemos como algo muy abstracto, pero que necesitamos traerlo a lo concreto, que necesitamos fortalecer nuestros cuidados de enfermería, que necesitamos empoderarnos como enfermeros y llegar a que ese desarrollo investigativo que se fortalece por medio del uso de las teorías propias de enfermería, esas teorías que nos dan un sustento teórico para poder desempeñarnos y para poder brindar cuidados con la mejor evidencia. Esto nos lleva a que podamos establecer 3 términos generales para no ampliar de manera mayor del marco epistemológico. Una es la epistemología y es importante determinar y que nos llevemos el concepto claro, es que la epistemología es una rama de la filosofía de enfermería que nos dice cómo se debe adquirir, cómo se aplica y cómo voy a transmitir ese conocimiento enfermero. Eso me lleva a que desde la epistemología me pare en algo que se llama teoría de enfermería. Henry de alguna u otra manera amplió sobre varias de las teorías de enfermería que podemos traer a la práctica, pero es importante partir de que tengamos claro el concepto de una teoría y es ese modelo o ese modelo explicativo de la realidad que tenemos, de la realidad de la práctica, de las necesidades de la práctica, que le va a dar un sentido, que me va a ayudar a entenderlo, que me va a dar una coherencia de las intervenciones de enfermería que yo realizo con mis pacientes desde un sustento teórico, desde cómo la teoría va a llevar a que yo pueda intervenir esas necesidades de mi paciente, de mi sujeto de cuidado, de una manera observable, medible y cuantificable. Pasar de una teoría de enfermería como nosotros nos la imaginamos a traerla a la práctica clínica va a necesitar de algo que lo llamamos indicador empírico. Y es como esa teoría tiene unos conceptos
y esa teoría la voy a traer para tomar decisiones clínicas, para cómo esa teoría va a impactar en el cuidado clínico de nuestros pacientes. Entonces, el indicador empírico va, como lo ven en esta imagen, de lo más, pues el nivel de abstracción desde la epistemología, discúlpenme, es el nivel de abstracción más alto va a estar las teorías, los modelos, lo que me va a decir de alguna u otra manera, de manera macro, cómo puedo intervenir desde enfermería. Pero eso lo voy a llevar a la práctica por medio de ese indicador empírico. ¿A dónde voy con todo esto? De que el plan de atención de enfermería no simplemente es un sistema que nos va a ayudar a organizar el cuidado. El indicador empírico está respaldado por procesos investigativos, como en este caso está respaldado el proceso de atención de enfermería. Ese PAE nos ha generado diferentes sensaciones en la formación, no está unificado dentro de la formación y es uno de los temas que vamos a abordar con respecto a esto. ¿Qué es la estructura del PAE? Tenemos 5 fases principales. Una de ellas es la valoración. Todos sabemos que podemos hacer valoración desde diferentes métodos. Podemos hablar de la valoración por dominios funcionales, podemos hablar de la valoración cefalocaudal, pero debemos partir que este es el momento donde yo voy a conocer las necesidades de mi paciente a nivel físico, emocional, espiritual, social, todo lo que pueda abordar el cuidado integral. Recordemos que el cuerpo de conocimientos y la razón de ser de enfermería como disciplina es el cuidado de la experiencia de salud humana. Entonces, yo no podría hablar solo de valoración física porque esto se amplía a otro tipo de necesidades que pueden tener nuestros pacientes. Me lleva al diagnóstico, que recordando pues el tema y trayéndoles a ustedes esa formación que tenemos del pregrado y que en algunas instituciones ya está implementado este plan de atención, es recordar que nosotros tenemos unas taxonomías enfermeras, que nosotros tenemos unos diagnósticos de enfermería, tenemos unas intervenciones y por lo tanto podemos medir unos resultados con respecto a esas intervenciones. La siguiente fase habla de la planificación, que es cuando yo como enfermera trazo un plan de atención para mi paciente, estableciendo las necesidades, los riesgos, que es algo importantísimo en el área quirúrgica, y cómo teniendo en cuenta ese amplio mapa de necesidades que puede tener el paciente, realizo un plan de intervenciones y los ejecuto. ¿Qué es importante en esta planificación? Que no todas las actividades las va a hacer el enfermero o enfermera profesional. Aquí es donde se tiene que unificar ese equipo de enfermería, aquí es donde tenemos que traer a nuestros auxiliares de enfermería. En este momento doy pues el espacio para saludar a todo mi equipo de salas de cirugía que desde el hospital universitario y desde diferentes lugares me están escuchando. Esa planificación no solo puede ser por parte del enfermero, esa planificación debe ser en conjunto con nuestros auxiliares de enfermería. Claramente el proceso está liderado por el enfermero profesional, pero aquí es donde necesitamos que esas personas que trabajan en conjunto con nosotros tengan esa importancia del desarrollo de esa ejecución de ese plan que yo tracé. Finalmente, la evaluación me va a llevar a determinar esto funcionó, no funcionó, se suplieron de alguna u otra manera las necesidades que tenía el paciente, o en salas de cirugía es importante hablar de riesgos, pude minimizar y pude evitar esos riesgos a los cuales está expuesto nuestro paciente. Es importante tener en cuenta que el plan de atención de enfermería nos va a brindar organización de esa provisión de cuidados. Partiendo de eso decimos, listo, ya conocemos el plan, ya recordamos un poquito de epistemología de pronto para las instituciones donde el plan de atención de enfermería no está implementado. Sabemos que tenemos diferentes barreras y Henry se adelantó a varias de ellas, y es que debemos partir que la variabilidad de la formación en enfermería quirúrgica en Colombia lleva a que muchas personas no tengan, una formación específica en el área quirúrgica, y dos, que desde la epistemología o la formación epistemológica de enfermería no se den unas bases consistentes para el plan. Eso lleva a que cuando la organización decide implementar un plan de atención de enfermería para nuestros sujetos de cuidado, haya un vacío en eso y que eso genere diferentes choques con respecto a la implementación adecuada de este plan. ¿Qué podemos decir? La literatura también cita diferentes tipos de barreras, entre ellas la falta de capacitación continua del personal, la resistencia al cambio que se ve en las diferentes generaciones que de pronto no conocen qué es un plan
o que se enfrentan a una sobrecarga laboral, ya sea por una alta relación de enfermera-paciente, ya sea por delegación de diferentes funciones administrativas. Liliana nos mostraba un esquema de enfermería en un servicio quirúrgico tan grande como el que tiene la Fundación Santa Fe, pero no todas las organizaciones contamos con eso, y es por eso que esta implementación tiene que ser progresiva y tiene que ser completamente amable para el personal de enfermería. Las otras barreras que podemos identificar es relacionadas con las instituciones. Cuando las instituciones no tienen una percepción de importancia de este plan, o hay una escasez del recurso humano o del sistema de información que va a ayudar al desarrollo de este plan, pues hay una barrera para su implementación. Que es importante tener en cuenta, lo voy a ampliar un poco más antes, es que para que una institución pueda brindar cuidados de alta calidad, tiene que enfrentarse a diferentes procesos que lo demuestren. Entre ellos está el proceso de acreditación institucional. Esta es la invitación que desde cualquier parte de Colombia donde nos estén escuchando, si se están proyectando hacia ser instituciones acreditadas, deben entender que el plan de atención de enfermería y el plan de cuidado es básico y fundamental para que realmente demostremos un alto estándar de calidad y de seguridad para nuestros pacientes quirúrgicos. A pesar de todas estas barreras que se ven en la práctica y que están sustentadas en la teoría, es importante ver que es completamente alentador y motivador que los enfermeros tengan una actitud positiva y que estén interesados en aprender y en implementar en la práctica el PAE. Claramente entendemos que las condiciones laborales en Colombia nos llevan a tener una sobrecarga de trabajo, nos llevan a tener muchas barreras, pero ¿hasta dónde queda esa pregunta que yo les decía al inicio de motivarnos para este desarrollo disciplinar? Usar todo esto e implementar el plan de atención de enfermería nos va a llevar a que esto vuelva, pues realmente sea una realidad en nuestra práctica. ¿Qué tendría beneficios? Lo dividí en dos grupos principales, una hacia la disciplina de enfermería y la otra claramente es nuestra razón de ser, que es el cuidado de enfermería para nuestros sujetos de cuidado y su familia. Vamos a tener enfermeros empoderados, vamos a tener avances en la investigación. Cuando yo implemento el PAE puedo identificar mayores necesidades de intervención de enfermería y como esas necesidades, cuando yo lo uno con el conocimiento teórico, voy a darle peso. O sea, como esas diferentes teorías que Henry ya nos abordó y no quiero ampliar más sobre eso, nos va a ayudar a cambiar ese cuidado específico que yo le doy a ese sujeto de cuidado. El desarrollo disciplinar y la mejoría en la organización del cuidado, tanto para los enfermeros como para los auxiliares de enfermería como equipo de trabajo. Para nuestros pacientes, claramente van a recibir cuidados individualizados, vamos a mejorar y vamos a fortalecer la seguridad del paciente, vamos a brindar cuidados de alta calidad, porque todo finalmente que se implemente de alguna u otra manera completa este plan va a tener un gran peso por ser basado en la evidencia. Ya trayéndonos un poquito este contexto teórico hacia salas de cirugía, quería ampliar. Ya tenemos claros los roles, tenemos claros los perfiles que tenemos en Colombia. Liliana lo dejó demasiado explícito y Henry nos amplió desde las competencias internacionales que nos han descrito. Pero es importante tener en cuenta que la investigación es una necesidad y es una competencia que tenemos que desarrollar como enfermeros. Y el plan es un medio que nos puede llevar a desarrollar esos procesos investigativos. En parte, se van a ver esos procesos investigativos divididos desde diferentes puntos de atención. Por ejemplo, aquí está la planificación para evitar problemas en la formulación de los planes intraoperatorios, está la mejora de los tiempos quirúrgicos, que sabemos que es una necesidad primordial en la gestión del cuidado. Tenemos claro que los enfermeros necesitan desarrollar procesos investigativos para medir sus diferentes competencias, entre estas las no técnicas. Adicionalmente, pues es importante tener en cuenta este artículo porque está realizado desde 1987. Un artículo que habla de la implementación de diagnósticos de enfermería en salas de cirugía. Desde el 87 ya nos estaban haciendo la invitación. ¿Qué tanto estamos desarrollando en el 2023 este tema? Es lo que dejo como pregunta y que nos llevemos ese interrogante de cómo le vamos a seguir aportando este proceso. Finalmente, desde Colombia se han desarrollado estudios específicos y es importante pues que podamos seguir nutriendo nuestro desarrollo disciplinario. En la propuesta que hoy les traigo para implementar el proceso de atención a enfermería está basado en algunos desarrollos que hemos hecho en la institución
a la cual pertenezco y está nutrido desde la evidencia de cómo se puede llevar a una adecuada implementación del plan de atención de enfermería. El nombre de esta propuesta es PAEQ para el área quirúrgica. Tiene 3 componentes centrales. El primer componente va a abordar lo que ya les estaba comentando anteriormente, y es como el plan de atención de enfermería tiene que ser acorde con el modelo de atención institucional, con las políticas institucionales, para que eso lleve a demostrar unos altos estándares de calidad de cuidados de enfermería. Entonces, no es lo mismo una institución que tenga un modelo de atención donde no se centra el paciente, o una institución ambulatoria que no tenga de alguna u otra manera un modelo de atención definido, o que sus políticas estén dispersas. Es importante que todo tiene que ser un conjunto y que todo le tiene que dar peso a cada una de las acciones que realizamos. Por eso un plan de cuidado de enfermería debe basar en un modelo centrado en el paciente, donde la política de humanización, de seguridad del paciente, la política de riesgos, todas las políticas deben llevar a que ese plan sea tan consolidado que todos esos riesgos a los cuales está expuesto el paciente sean abordados por enfermería, que al final somos los abogados y desarrollamos esa abogacía para que ese sujeto de cuidado pueda recibir la mejor atención y tenga la mejor satisfacción en sus necesidades. El segundo componente más grande se deriva de parte de esas políticas y es dividirnos en la seguridad y en la calidad. Como si yo baso los cuidados de enfermería desde teorías, puedo decir, claro, yo en preparación de cirugía me siento a hablar con mi paciente mientras yo le hago una pausa de verificación quirúrgica y me termino enterando que esa persona no tenía con quién venir y tuvo que dejar a su familia lejos y tuvo que es el centro del hogar, y como yo amplío desde ese conocimiento teórico cuál va a ser la seguridad del cuidado postoperatorio de ese paciente en su casa. ¿A qué voy? A que cada una de las acciones, si yo planifico una atención de enfermería por medio de esta herramienta que es el plan de atención de enfermería, no solo lo voy a centrar en salas de cirugía, voy a ver las necesidades que tuvo ese paciente antes y voy a ver esas necesidades que va a tener ese paciente después de su casa. Es importante tener en cuenta que el proceso perioperatorio es muy amplio y que hoy nos estamos probablemente centrando en estos enfermeros y enfermeras en el área quirúrgica, o sea, en el servicio de salas de cirugía, pero esos enfermeros que están en toda la atención ambulatoria antes de que la persona llegue a salas de cirugía, y todos esos enfermeros en hospitalización, UCI, los servicios ambulatorios de control postoperatorio, clínica de heridas, dolor, como todos van a estar inmersos dentro de ese plan si se hace un plan completo teniendo en cuenta las necesidades de nuestro paciente. El tercer componente es indispensable para una implementación adecuada y es la formación profesional continua y permanente. Creo que lo vamos a decir a lo largo de este simposio. Es necesario que fortalezcamos el conocimiento de enfermería quirúrgica en el país. Es necesario que nos arriesguemos a la propuesta de formación continua en los diferentes niveles de formación posgradual y cómo eso realmente va a llevar a que se implemente un plan de atención de enfermería. Las fases de esta implementación son amables y son pensadas en claramente las barreras que tenemos en las instituciones, en todas esas barreras que ya presenté y en las que cada uno de nosotros podemos agregar desde cada una de nuestras instituciones y cada uno de nuestra práctica. Pero es importante tener en cuenta que esta es una estructura propuesta. Cada institución, cada lugar lo puede variar. Lo más importante es tener en cuenta que esto se debe hacer basado en el trabajo en equipo con los enfermeros de cada una de las instituciones. Que la primera fase debe ser comprender la importancia del PAE. Si yo llego a una institución donde no comprenden que el enfermero o enfermera tiene una taxonomía de enfermería que habla de diagnósticos, que tiene todas las metodologías para hacer un análisis de necesidades de atención en salud, para que de esa manera se pueda implementar ese plan de atención que va a tener el sujeto de cuidado en nuestra atención, pues no se va a tener una implementación adecuada. Entonces es importante que desde los diferentes niveles organizacionales entendamos cómo el plan de atención de enfermería nos va a dar grandes herramientas y que cuando se logre una implementación plena se va a evidenciar de una manera medible ese impacto que tiene para la atención en salud. La segunda fase habla de la determinación de las particularidades. ¿Qué es importante aquí? Nosotros no podríamos decir como si hagamos una investigación y propongamos un plan de atención de enfermería estandarizado para todas las instituciones en Colombia, porque eso violaría
ese principio de individualidad que tenemos desde enfermería como base. Entonces es importante partir que desde cada una de las instituciones y áreas debemos hacer una caracterización de nuestra institución, qué tipo de cirugía realizamos, qué complejidad manejamos y claramente hacer una caracterización poblacional. Esa caracterización va a hablar qué tipo de pacientes tenemos, qué necesidades, en qué parte del ciclo vital están esas personas y cómo de esa manera esas diferentes caracterizaciones se van a centrar en caracterización de riesgo, caracterización poblacional y los riesgos con respecto a las instituciones o a los procesos. La tercera fase habla de la formación y de la estructura. Es importante aquí, por eso es el tercer paso que va a ser como la división de toda la implementación, y es que si este paso no se da, más allá de que usted como organización diga sí vamos a hacer el plan de atención de enfermería y que después se generen todos los medios para desarrollarlo, si sus enfermeros o nosotros como enfermeros en general no entendemos la importancia y no de alguna u otra manera nos adaptamos a aprender y a desarrollar estas competencias porque se sabe que no es un proceso fácil. Creo que de alguna u otra manera todos lo vimos cuando pasamos de la teoría de la formación de pregrado y llegamos a la práctica clínica y decimos como, ¿en qué momento hago el PAE? Sí, durante la práctica siempre me pedían PAE porque llegó a mi ejercicio profesional y en ese momento siento que ya no lo vuelvo a hacer. La diferencia es que ya no lo hacemos en un formato como lo hacíamos en la universidad. La diferencia es que como enfermeros desarrollamos la capacidad mental de hacer una valoración, de establecer un diagnóstico, una etiqueta, de hacer una planificación de cuidado. En unos pocos minutos, probablemente entre ese momento de transferencia de cuidado, recibo y entrega de turno, cuando yo voy y me presento, escucho a ese sujeto de cuidado y su familia y voy a seguir haciendo mis otras actividades. Ahí, como enfermeros, estamos desarrollando ese pensamiento crítico que nos diferencia y que nos hace ser una disciplina profesional para poder decir cómo durante mi jornada voy a prestarle cuidados a este paciente basados en las necesidades y no basados simplemente en que lo operamos de X o Y o que recibió X o Y tipo de anestesia. Es cómo esa persona va a recibir lo que necesita basado en una valoración de enfermería. Si yo formo a los enfermeros en eso, va a ser muchísimo más efectiva esta implementación. Entonces, ese plan de formación y capacitación es importante que lo tengamos en cuenta como punto central de esta implementación. Claramente, cuando yo formo, debo hacer una medición de la apropiación del conocimiento antes de pasar a una implementación, pero también debo tener claro, y más en instituciones como es la Fundación Santa Fe, como es el Hospital Universitario Nacional, que estamos claramente en convenios con la academia y esos convenios docencia-servicio, cómo van a fortalecer el desarrollo de estos procesos a nivel institucional. Aquí se divide esta actividad en estructura, es porque aquí ya cuando yo le doy las herramientas a los enfermeros y les digo, oigan, vamos a hablar de plan de atención de enfermería, ustedes que recuerdan, mire, ahí estas taxonomías, esta es la NANDA, este es el NIC, este es el NOC, que es, no todos tenemos esos términos tan apropiados, pero pues para los que ya tenemos ese plan es un poco más cercano. Pero cómo esas herramientas nos van a ayudar a sentarnos a decir, bueno, ¿tú qué crees que podrían ser los diagnósticos de enfermería que podríamos priorizar en un área como preparación, como el intraoperatorio o en nuestra unidad de cuidado posanestésico, que al final es una unidad de cuidado crítico quirúrgico? Cuando se estructura ese PAE, claramente se debe determinar que el modelo de PAE o la tipificación de los planes de atención de enfermería puede ser o uno estructurado o puede ser uno individualizado para cada uno de nuestros pacientes. No es que el estructurado sea algo riguroso donde yo digo, no, pues no le encontré una necesidad primordial, pero lo puedo relacionar con los riesgos y los riesgos que tiene esta persona según su cirugía, según su anestesia, según la prolongación, el tiempo o la posible prolongación de tiempo que podría tener una cirugía, cómo voy a determinar esos riesgos y cómo yo ya tengo un plan definido para eso. Eso no tiene nada de mal. Es importante tener en cuenta que cuando nos unimos y trabajamos en equipo, como por ejemplo trabajar con los programas de piel sana, yo puedo hacer un plan estructurado ya para decir como, oiga, para prevenir las lesiones por presión, que es uno de los mayores riesgos que tenemos en cirugía, cómo podemos establecer ya un plan y según las condiciones del paciente, según sus comorbilidades, vamos a cambiar ese plan. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Con respecto a la creación de herramientas y socialización del PAE, yo ya en este punto
sé que mis enfermeros saben cómo hacerlo, sé que la organización le da peso a este proceso y ya necesito hacer uso de las diferentes áreas de la institución como gestión de la información, como tecnologías de la información, para desarrollar una herramienta que le ayude a ese enfermero no a sobrecargarse con las actividades que le pueda generar el desarrollo de este PAE en los sistemas de información institucionales, sino que sea algo más amable. Eso es un proceso largo, es un proceso que debe tener como esa disposición por parte de toda la organización para poder tener una implementación adecuada. Esta quinta fase no es que sea un punto adicional, sino que es como la claridad de que esto se tiene que hacer de manera progresiva. Digamos, el orden que yo les propongo para esa implementación progresiva está basada en la experiencia, está basada en cómo la literatura dice, cómo venga, cómo podemos acercar más a los enfermeros que de pronto desconocen este proceso. Lo puse en el mismo orden de las fases del plan de atención de enfermería y es empezar con una valoración. Cada uno va a definir como institución cómo va a ser su valoración. Yo pongo como propuesta realizar una valoración por dominios funcionales, como nos lo propone Marjorie Gordon, y que esa valoración inicial pueda ser la estructura de mi nota de enfermería. Cuando yo hago o pienso en una nota de enfermería, siempre voy a pensar que le hice la identificación segura al paciente, hice la identificación de unos riesgos, identifico, pues en nuestro caso, toda la parte legal y segura de ética con respecto a consentimientos informados, pausa de verificación, antibiótico, ayuno, toda esa valoración, cómo la puedo estructurar en una valoración por dominios y esa va a ser la primera fase de implementación de este PAE. Después voy a pasar a invitar a mis enfermeros cuando yo ya tenga esa implementación de las notas por dominios mayor, con una medición de adherencia clara mayor al 80%, a decirle, bueno, querido equipo, ¿cómo vamos a hablar ya en términos enfermeros de esa valoración? ¿Cómo podemos establecer una etiqueta enfermera para decir esa persona que puede tener un riesgo de sangrado medido por las diferentes escalas por medio de los profesionales médicos? ¿Cómo como enfermero le voy a establecer un diagnóstico de enfermería usando nuestro lenguaje enfermero para darle peso al mismo? Cuando esa priorización de diagnóstico se da, no tengo que hablar de cantidad, tengo que hablar de calidad. Si yo sé que esa persona puede tener un riesgo muy claro, debo priorizarlo y de esa manera debo establecer el diagnóstico. Finalmente, seguimos con la planificación de las intervenciones, cómo voy a desarrollar esas intervenciones con respecto al diagnóstico priorizado, y eso se va a desarrollar con respecto a la meta, y finalmente, pues la evaluación y retroalimentación de esta implementación se da de manera constante en cada una de las fases. Espero que este tema, que no es tan fácil, haya pasado de esas caras de la primera imagen a una cara como esta, a una cara que nos motivemos a decir como, oiga, sí, yo estoy desarrollando habilidades teóricas, habilidades prácticas que me llevan a dar un cuidado especializado, pero ¿cómo puedo hacer aún más valioso ese cuidado de enfermería si yo me apropio de lo nuestro, me apropio de nuestras teorías de enfermería, me apropio de nuestro conocimiento y de nuestro lenguaje enfermero? ¿Con qué cierro esta presentación? Quiero dejar claro que como enfermeros somos los encargados de que con el amor que le tenemos a nuestra profesión, el coraje que debemos tener, y más en un área quirúrgica donde nos enfrentamos a diferentes retos del trabajo transdisciplinar e interdisciplinar, y claramente el honor de ser enfermeros. Ese amor, ese coraje y ese honor nos va a llevar a que realmente aceptemos los diferentes retos que nos enfrenta la enfermería con las competencias que nos da y que podamos llevar a esa enfermería a altos niveles. No nos podemos conformar con ser un enfermero que pueda hacer muchas habilidades prácticas y muchas habilidades teóricas. Los invito a ser esos enfermeros que van a desarrollar la investigación clínica, a esos enfermeros que se van a interesar en esos programas de formación que vamos a proyectar desde las diferentes instituciones, y cómo eso va a impactar la seguridad y la calidad de nuestra atención de enfermería para nuestros sujetos de cuidado y la familia. Es importante que ese plan de atención de enfermería no solo lo centremos en los sujetos de cuidado, es importante tener en cuenta a esa familia que está afuera esperando información, y cómo nosotros, como ejerciendo esa abogacía, también podemos cuidar a esa familia o esas personas que están esperando información de nuestros sujetos de cuidado. ¿Con qué quiero cerrar? Agregando ya lo que había dicho Henry, es importante que entendamos que
para crecer como enfermeros también tenemos que hacer parte de redes y de asociaciones que nos van a llevar a unirnos con personas que están con nuestros mismos fines, que es seguir desarrollando, seguir creciendo y seguir soñando con una enfermería absolutamente gigante. Los sueños y el trabajo constante lleva a que logremos cosas que jamás nos pudimos imaginar. Entonces aquí queda el reto de cómo desde estas diferentes redes y asociaciones nacionales e internacionales nos llevan a que nos retemos a ser enfermeros líderes, a ser enfermeros investigadores, a que nos formemos en investigación y a que nos interesemos en el desarrollo del mismo. Finalmente, dejo el dato de la Sigma Theta Tau como organización, como sociedad de honor de enfermería, que claramente cada uno de nosotros podemos hacer parte del capítulo de Colombia, que es el capítulo Upsilon Nu. Esta invitación es porque estas asociaciones nos representan y qué mejor tener una gran representación de los enfermeros quirúrgicos que ya, como lo dijo Henry, necesitamos fortalecer la formación, pero desde nosotros está esa necesidad y esas ganas de poder seguir desarrollando este proceso. Muchas gracias.